para los que tienen ahí sus Biblias. Génesis 28, 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y yo qué? Y yo no lo sabía. Qué interesante afirmación de Jacob. ¿Por qué le puse inconsciencia espiritual? Bueno, muchas veces caemos en esto de no saber, ¿no? Es que yo no sé. Y así como Jacob decimos, bueno, es que yo no lo sabía. Y vamos a ver varias historias en la Biblia, vamos a pasar sobre unos personajes que terminan diciendo, es que yo no sabía. Y es interesante porque Jacob, el primer personaje que vamos a ver, estaba huyendo de su casa. Él acababa de canjear la primogenitura, luego Esaú se había dado cuenta de eso y entonces él decide huir. Y él está en un monte, bueno, cerca de una ciudad que se llamaba Luz, pero él decide renombrarla como Betel, después de ese sueño. Y es interesante, gracias. Es interesante ver cómo Jacob tiene esta visión, tiene este sueño en un momento muy crucial en su vida. Es un momento en el que él está solo, en el que él tiene miedo, en el que él está siendo, o él más bien piensa que está siendo perseguido, en el que él no se siente digno, y está en una situación en la que pues ni modo, tiene que acostarse ahí en medio de la nada, busca una piedra para recostarse y entonces tiene una visión. Y entonces en esa visión, mientras huía de su hogar, vamos a leer los siguientes versículos, el 13 y el 14. Más bien vamos a leer el Génesis 28, 13 y 14. Dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué hermosa promesa para Jacob. Cuando él se sentía que no era digno, llega Dios y le dice: no, es que en realidad yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Y entonces Jacob se despierta y dice: oh, ciertamente no sabía que Dios estaba conmigo. Entonces, ese es un tipo de inconsciencia espiritual. Ciertamente yo no sabía que Dios estaba con él. Y qué aplicación tiene también a nuestra vida, ¿no? Cuando nos hallamos en momentos difíciles, en momentos en los que decimos: ciertamente yo no soy digno, yo no creo que merezca tanto. Llega Dios y te dice: no, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Y entonces es cuando uno cae ahí en conciencia y dice: ciertamente Dios está conmigo y yo no lo sabía. Vamos a pasar al siguiente personaje. Vamos a ir a Éxodo 29, bueno, a Éxodo 34, versículo 29 y 30. Éxodo 34, 29 y 30. Y ahí dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, que dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Qué interesante. Moisés había roto las tablas de la ley antes, y Dios le había dicho: vuelve, vamos a volver a redactarlas. Y es ahí cuando está durante un largo periodo,
Y cuando baja Moisés, él no sabía que su rostro resplandecía. Y a esta inconsciencia le puse, no sabía que reflejaba la gloria de Dios. Y es interesante, Moisés era un hombre muy manso, Dios lo describe así, e incluso dice, él ha hablado conmigo cara a cara. Y entonces Moisés no sabía que reflejaba la gloria de Dios. La gloria divina fue reflejada en la vida de aquel hombre, dice un comentario bíblico. También se indica la posibilidad de vivir de tal manera en la presencia de Dios que sin darse cuenta uno, es posible que llegue a reflejar la gloria de aquel que es el objeto de su devoción. Esa es debería más bien ser nuestro principal objetivo, reflejar la gloria de Dios, reflejar su carácter. Como dice aquí, la posibilidad de vivir de tal manera en la presencia de Dios que sin darse cuenta sea posible llegar a reflejar la gloria de Dios. Y después de esto Moisés incluso ¿qué? Se pone un velo, porque la gente le tenía miedo. Pero bueno, esto es una forma de demostrar a los demás, esta es una forma de dar testimonio. Y a veces somos inconscientes de que damos un testimonio. A veces se nos va de la mano que la gente, que no todos son adventistas. Se nos olvida que algunos simplemente no creen, o algunos están esperando un gesto de amabilidad por parte de alguien que dice creer, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué estamos reflejando hacia los demás? ¿Somos conscientes de eso? Cada vez que estamos en el trabajo, en el transporte, que es en donde se demuestra, ¿verdad?, el carácter, ¿somos conscientes que reflejamos la gloria de Dios? Vamos a ir hacia el tercer personaje, este personaje que se encuentra en Números, capítulo 22, versículo 34. Números, capítulo 22, versículo 34. Y dice el texto bíblico: entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado. ¿Por qué? Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Balaam era un adivino. Algunos comentaristas dicen que vivía por Padam Aram, cerca del río Éufrates. ¿Y cómo es que supo de la existencia de Jehová? Bueno, no lo relata la Biblia, solo dice que el relato presenta varias veces como Jehová es el que va guiando al parecer a Balaam en sus acciones. La historia está llena de muchas cosas pues irónicas por la cuestión de su burra, que es precisamente la que se niega, ¿no?, a seguir adelante cuando va a maldecir a Israel. Y resulta que dice el comentario bíblico que me pareció curioso, dice: aunque Balaam tiene el renombre de ser un gran vidente, resulta que su asna demuestra más perspicacia espiritual que él. Parece ser que había una vez un tema que decía: cuando tu burro sabe más que tú. Y parece ser cierto, porque Balaam no sabía que era Dios el que estaba ahí interfiriendo en ese plan. Y bueno, al final termina bendiciendo a Israel, ¿no?, en lugar de maldecirlo. Y yo estaba en conciencia de decir, no sabía que Dios tenía un plan para él. Él no sabía, él fue contratado para ir y para maldecir a Israel. Y él en ese camino, en ese trayecto, pues Dios termina cambiándole completamente los planes y Dios termina apareciéndose delante de él
Y Jehová lo utiliza al final como un instrumento para bendecir al pueblo y para anunciar promesas del futuro glorioso de Israel. Dios, la aplicación a nuestra vida es Dios sabe nuestros planes. Es Dios sabe de dónde vamos, más bien de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y muchas veces no sabemos que Dios ya tiene un plan para nosotros. Y a veces queremos irnos para allá, queremos irnos para donde nosotros vemos que nos conviene, para donde nosotros queremos, pero en realidad Dios tiene otros planes. Y al final, cuando entonces entiendes, o cuando llegas a un puesto en un trabajo, o cuando llegas a cierto logro personal, te das cuenta que Dios fue el que te guió. Y entonces dices, no sabía que Dios ya tenía este plan para mí. No sabía que era Dios el que me estaba guiando. Obviamente tomas perspectivas ya cuando llegas a un puesto alto o cuando logras algo a nivel profesional, tal vez a nivel personal, y al final del día te das cuenta que Dios siempre tuvo un plan. Y qué bonito. Qué bonito es darse cuenta que Dios se preocupa por ti. Qué bonito es saber que Dios está contigo, como en el caso de Jacob. Qué bonito es saber que reflejas la gloria de Dios. Y qué bonito es saber que Dios tiene un plan para ti. Y vamos a ver a un último personaje que se encuentra en Jueces, en el Jueces capítulo 16, versículo 20. Y dice el texto bíblico, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. ¿Pero qué? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Dios ya no estaba con él. Qué feo. Qué momento tan doloroso para Sansón. Porque Sansón había sido apartado por Dios para liberar a Israel. Sansón había sido elegido personalmente, fue el ángel de Jehová y habló con su madre y luego con su padre y le dieron instrucciones de cómo criar a Sansón. Y Sansón desperdició su vida. Y cuando él se sentía tan confiado, cuando él decía: otra vez me escaparé, otra vez voy a destruir a estos filisteos, él no sabía que Dios ya no estaba con él. Y no era porque le habían cortado el cabello, porque su fuerza no radicaba en su cabello, ¿no? Sino la fuerza radicaba en la comunión que tenía con Dios. Y esa comunión no existía. Y puede ser que nos pase esto a nosotros. No saber que Dios ya no está con nosotros. Hay que tomar muy serio ese asunto porque eso te puede llegar a cometer muchos errores, ¿no? Porque, como dice el comentario bíblico, Sansón se volvió engreído y creyó que todavía Dios le iba a dar la fuerza para derrotar a los filisteos. Y a veces creo que somos engreídos y creemos que por venir a la iglesia, por participar, por leer la Biblia, por cantar himnos en el coche, a veces pensamos que eso ya nos da una seguridad. Sí, es verdad, ayuda a la comunión con Dios. Pero si solo lo haces por compromiso, si solo lo haces para cumplir, para que no se enojen tus papás, o bueno, para que no te digan nada, para que no se diga nada en la iglesia de ti, entonces, ¿qué sentido tiene
Hay que analizar bien esa historia de Sansón y no terminar sabiendo que Dios ya no está con nosotros. Entonces, hoy aprendimos estas 4 lecciones que nos dieron estos 4 personajes. Jacob no sabía que Dios estaba con él. Moisés no sabía que reflejaba la gloria de Dios. Balaam no sabía que Dios ya tenía un plan para él. Y Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Hay que analizar esos tipos de inconsciencias y al final esperemos saber que siempre Dios va a estar con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.